Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un directo. Este va a ser un directo especial porque por primera vez vamos a entrevistar a una persona que no sé si está bien llamarle de la diáspora, pero es una persona que tuvo que dejar su país, como muchos de nosotros ya hace muchísimos años. Pero antes vamos a leer aquí a los amigos tempraneros que han comentado. Alejandro Bonilla, que nos pone que viva la reelección del presidente Bukele, señores. Susana Castelucho, saludos, lindo martes desde Uruguay. Saludos, Susana, compatriota hasta Uruguay. Meki Flores, muy buenos días. Aquí un cordial saludo para todos y a mi amigo Mr. Turnes. Mi opinión es que nuestro El Salvador siga seguro con nuestro presidente, señor Nayib Bukele. La seguridad no tiene precio. Sor, creo que dice así. Hola, buenos días, Mr. Turnes, desde Los Ángeles, el loco de los precios. Hola, Mister, también desde Argentina. Carlos Zelaya, saludo, Mr. Turnes. Carlos Rosales, saludo desde Rogers, Arkansas. Así se pronuncia, ¿no? Bueno, a todos los que están mirando este directo, tienen la pestaña del chat, donde pueden participar aquí directamente. No en los comentarios después cuando termine el vivo. Yo ya falta unos poquitos minutos para las 7 de la tarde. Hoy vamos a tener una linda entrevista, creo yo, porque la persona que va a entrar es una de esas personas que a uno le gusta escuchar su historia de vida, que quizás muchos de ustedes se sientan identificados porque la mayoría de los que me miran seguramente son personas que viven fuera de El Salvador y que han dejado el país por diferentes circunstancias. Entonces creo que esta señora lo que tiene para contarnos hoy, de todo un poquito, nos va a contar. El tema que solo tenemos una hora, pero seguramente haremos más directos, como para mañana también, que tendremos otro directo con un español y pasado y pasado. Si Dios quiere, vamos a ir llenando toda la semana con directos, con las personas como ustedes que están detrás de la cámara y quieren participar y compartir su experiencia, tanto si viven en El Salvador como si viven fuera de su país. Aquí estamos abiertos para escucharles. Alberto Era, saludos de Palencia con P, amigos, Palencia de España. Marle Minero, hola, buenas. Blanca Romero, saludos, Mr. Turnes, desde Nueva York. Adolfo Flores, un abrazo, Mr. Turnes. Los demás países deberían verse en nuestro proceso. El cambio es posible, no es una utopía. Allen Peña, saludos, Mr. Túnez, 10:58 de la mañana, Costa Rica, ¿no? Bueno, va siendo la hora, no la vamos a hacer esperar, porque esta es una señora muy ocupada, y le tengo que dar las gracias por brindarme una hora de su tiempo. Así que vamos a darle entrada a la linda Nina Segovia. ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, mira esa sonrisa. Usted cuando yo digo que los salvadoreños te entran por la sonrisa, mira qué sonrisa más bonita que tiene Nina. Divina. Ah, no, no, no. Ella me dice, no, es que tengo un poco de vergüenza. No tengas vergüenza, está preciosa. Y cuando nos digas la edad que tienes cerca, ¿cuánto eras que me ha dicho? Cerca de los 20, ¿no? ¿Cómo era? 65, ya cumplí. ¿Quién se los cree? 65. Yo pensé que era mucho más joven. Que Dios te conserve así, por muchos Gracias. más años. Trato de ser saludable, hacer ejercicio, comer bien, dormir. Todo eso ayuda. Exacto. Dormí las 8 horas, ¿no? Así, porque Sí. uno anda siempre como loco para todos lados, el trabajo, y casi ni duerme. Pero por ahí donde estás viviendo, ¿cuántos grados hay? Porque me dice que es un sitio donde hace mucho calor y yo me quejo del calor. Bueno, ahorita ya se está calmando, está como creo a 37 durante el día, algo así, pero todo el mes de julio estuvo a 46. No bajó la temperatura del día menos de
de 46 grados. Entonces, los 30 y pocos del Salvador no son nada comparados a donde vives, ¿no? ¿En qué parte vives de Estados Arizona, Unidos? sí, Arizona. en Arizona, exacto, sí. Arizona. Cerca Bueno, de Nina, Phoenix, hay, pues, cerca de Phoenix. es cerca de Phoenix, sí. O sea, Ah, vivo en una ciudad que se llama Scottsdale, pero está a la par de Phoenix. O sea, y cuando yo viajo, pues porque mucha gente no sabe exactamente dónde está Scottsdale, siempre digo que soy de Phoenix, porque de Phoenix sí se sabe la gente. sí, conoce más, ¿no? Bueno, dígame usted, señora Nina, ¿qué hace una salvadoreña en Estados Unidos? ¿Cuánto hace que dejaste tu país? Bueno, mire, mi mamá se vino en el 64 de trabajadora doméstica. Entonces, el sueño era de que traer a mi papá y lo trajo un año y medio después. El sueño era ahorrar dinero aquí en los Estados Unidos, regresar a El Salvador y abrir un negocito. Mi mamá era costurera, entonces yo creo que su sueño siempre era tener un lugar y hacer vestidos para señoras elegantes, cosas así. Pero lo que encontramos, y creo que es muy típico de muchas familias, que no se puede tener casa aquí y mantener a los hijos y casa en El Salvador y ahorrar dinero para un negocio. Entonces, vivieron en Nueva York los primeros años. Luego mi tía Lilian, trabaja para la Embajada de El Salvador en Nueva Orleans. Mi mamá fue a probar si quizás en Nueva Orleans, porque el clima de Nueva York se le hacía muy pesado. O sea, venir Muy de El frío. Salvador a que neva Claro, iba claro. a ser un shock. Entonces, pero tampoco Nueva Orleans le trabajó con una amiga que vivía en Los Ángeles. La tercera vez trató, fue en 1970. Fue a Los Ángeles y allí fue cuando decidió traernos. Ella no quería traernos porque mi hermano es 4 años mayor que yo, entonces él tendría como 16, 17 años a esa edad que viniera. Yo vine a la edad de 12 años y medio y somos 2 y 4 años, o sea que él tenía 4 años más que yo por la guerra de Vietnam, porque a ella le daba miedo que lo reclutaran. Pero cuando trabajó en Nueva Orleans, trabajó para la Universidad de Tulane, eh, de custodian, le dicen aquí, ¿no? De recoger la basura y eso. Pero conoció gente que le dijo, si tu hijo es inteligente, que mi hermano es muy inteligente, le dijo, y va a ir a la universidad, esos son ya 4 años más que él no lo van a reclutar. Mientras está haciendo la universidad, o sea, no te van a reclutar a tu hijo. Así que decidió mi mamá traernos, puso los papeles, creo que tomó 7 meses en ese tiempo meter los papeles para traernos y ya en diciembre ya nos fue a recoger. Mi hermano se regresó un año para terminar su bachillerato porque fue el primero que se graduó de bachiller en mi país y eso para los salvadoreños, o sea, porque la educación no es accesible, fue un honor que nuestro hermano, que su hijo se graduara de bachiller. Así es que venimos en 1971 a Los Ángeles y le digo que mi primera impresión de los Estados Unidos, donde a todos los rubios y ojos azules, en Los Ángeles toda la gente se parecía a mí. Pues En ese Los tiempo, Ángeles, bueno, estamos hablando del año 71, 71. son 53 años. ¿Ha cambiado mucho Los Los Ángeles, Ángeles hace 53 años con lo que es ahora? sí. Hay mucha población sin casa. La situación es terrible, terrible. Se ve gente sin casa en todas las aceras, en todas partes. Es algo muy Ha ido triste, a pero peor. sí, sí. Mucho, o sea, cuando yo llegué en el 71, pues no había nada de eso. Así es que, bueno, pues venimos, yo a las 3 semanas, venía yo súper emocionada de venir a los Estados Unidos. Después de 3 semanas le dije a mi mamá, a mí no me gusta aquí, yo quiero regresarme, ¿por qué no puedo ir con mi hermano? Y es que se me hizo la vida muy diferente a la de El Salvador. Y yo sé, Mr. Funes, cuando usted fue, lo cálido que es la gente en El Salvador. Entonces, eso es lo que yo creo que yo extrañaba. La gente en Los Ángeles llegaba a su casa, se metía y no veías nadie afuera. Hasta que no hice amiguitos con los vecinos de la par que eran de Nicaragua. Y lo peor también es que en ese tiempo las escuelas estaban tan mal en el área pobre donde nosotros podíamos vivir que tuvimos que prestar una dirección cerca de Hollywood. Entonces,
yo tomaba con mi hermano el autobús. Todos los días era casi una hora, 57 minutos, porque eran un bus de donde vivíamos al centro y luego cambiar y hasta que nos llevaba a Hollywood. Lo interesante de llegar a Hollywood es de que en mi clase de inglés, para aprender inglés, English as a Second Language, le llaman aquí ESL, habían 40 cubanos, 2 colombianos, mi hermano y yo. No Todos había, latinos. había mucho mexicano, pero no mexicano aprendiendo inglés, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, y yo, no le he contado esto, pero en El Salvador yo era muy, ¿cómo dice? Muy izquierdista. Sí. Sí, Izquierdista. ajá. O sea, Entonces, políticamente. ah, lo que yo traje fue un póster de Che Guevara. Ah, del Che Guevara. Te fuiste ahí con el Che Guevara. ¿Se Y imagina? ahí, ¿Se en imagina, Estados Mr. Unidos. Turner, cuando yo le dije a esos, porque todos eran exiliados o sea, Claro, de Cuba. cubanos. Sí. Oh, pero yo Uf. estoy con el comunismo. Hoy me dieron una clase, pero muy corta, Y de se cómo te fueron está. ya todas las ganas. No, y lo que comprendí, dije, ok, pasó Cuba de una corrupción a otra. Y en mi país se ha sabido que hay corrupción. O sea, mi abuelo fue diputado, así que tengo información muy Uh, cercana de fue cómo, diputado. ¿Ya cuánto hace de eso? en los 60, creo que estuvo 2 periodos en los 60. Y, o sea, entonces, de yo saber de que el gobierno se robaba el dinero, yo lo sabía muy perfectamente, o sea, Ah, que así porque pasaba. Yo lo crecí, vivías ahí. sí, no, yo crecí pobre, le digo, él tenía una buena posición, él tenía una buena vida, o sea, como diputado, pero yo viví en lo que llaman casas de gobierno, o sea, nosotros no vivíamos. Y eso fue, como decimos nosotros, puchica, eso fue subir, como no le digo, o sea, en el departamentito que vivimos antes de mudarnos a ese apartamento, Centro Urbano Candelaria, Cook, y todavía tengo muchos amigos que estamos conectados porque todos vivimos en la Cook. Algunos que se quedaron, algunos que se vinieron aquí a los Estados Unidos, pero todavía tenemos contacto con ellos. El apartamento, el lugar donde vivíamos antes era de tierra, no tenía piso. No El había baño estaba suelo. afuera, todo el mundo compartía. O sea que, como le digo, mi vida fue muy, o sea, no crecí con Sí, no, dinero no. ni eso, ¿me entiende? Y yo creo que cuando hablaba con mi mamá, porque ella murió en 2016, ella me decía que la razón que ella quería venir a los Estados Unidos para darle a sus hijos una mejor oportunidad. Por eso cuando hablamos, Mr. Turner, yo le digo yo le he dicho a él de que es la oportunidad económica. Entonces, ahora me gusta que soy una exiliada económica. O sea, yo sé que mi madre no se hubiera venido si ella hubiese pensado que había una oportunidad en mi país de que sus hijos hicieran algo. Ella veía a los Estados Unidos como la forma de poder darnos a nosotros una mejor vida. Y eso fue lo que me motivó a mí, le digo, porque fue un sacrificio tan grande para ellos, para mi mamá sobre todo, dejarnos. Estuvimos separados 6 años hasta que nos pudo traer. O sea, yo pasé toda mi primaria en El Salvador, que mi papá solo llegaron 2 semanas y una vez se quedaron hasta 5, porque dejaron el trabajo. Pero 2 semanas, 2, 3 semanas era lo más que se podían quedar y venían para la Navidad, para estar con nosotros para la Navidad. Así es que Muy triste, ¿no? Porque no existían estos métodos pues, que existen ahora para comunicarse. No sabías nada y tendrías que escribir a base de cartas. Me pasaba a mí también. Y cada vez que llegaba una carta que podía tardarte semanas, era la mayor alegría cuando llegaba esa carta, ¿eh? Yo no sé, yo sí te pregunto ahora, ¿cuánto hace? Porque ahora estamos siempre con el ordenador, ¿no? ¿Cuánto hace que no escribes una carta o escribes algo manualmente? Sin estar oh, Mr. tecleando. Turner, sabe que yo soy, aquí le dicen old fashioned. Yo todavía pienso que escribir una carta es muy importante. Entonces, la última vez que escribí una carta fue porque a una amiga mía se murió una buena amiga de ella y le escribí una tarjeta de pésame.
No escribo cartas, soy honesta, pero sí escribo tarjetas de gracias, tarjetas de pésame, tarjetas de cumpleaños. Para mí, porque a mí me gusta recibirlos. Entonces, para mí es como que pongo, ok, el esfuerzo que voy a poner, ojalá le dé el mismo, Claro, la misma sí, felicidad que me da a mí cuando alguien me escribe. te entiendo, sí, te entiendo, porque yo ahora me cuesta escribir, he perdido caligrafía, tenía muy buena letra, pero hasta firmar me cuesta, me salen garabatos, porque estás todo el día con el teclado y lo he perdido totalmente. Entonces, Nina, estamos hablando ya de hace 50 años. ¿Cuántas veces has vuelto a El Salvador? Bueno, el verano del 74, llega el 71, mi mamá decidió, o sea, ir a El Salvador, nos fuimos en carro, manejamos desde Los Ángeles, todo México Uy, qué y bien, ¿no? Guatemala, y, y nos quedamos creo como 3 semanas, algo así. No volví hasta el 78 cuando se casó mi hermano con una vecina mía, que todavía es buenísima amiga mía. Y fui en el 78, ya empezaba el problema. Ya empezaba el problema el día que se casó él. No sé si en España, en Uruguay es lo mismo, Mr. Turnes, pero tienes que ir a casarte por lo civil 2, 3 días Sí, antes y luego casarte en la iglesia. El día que correcto, mi sí. hermano se casaba por lo civil, hubo una demostración. Bueno, como le digo que ninguno pudimos ir a la boda civil de él. Y, y me dio tanto miedo porque andaba en el carro con mi tío Roberto y mi tía, y, y yo viendo a los policías porque tenían ametralladoras así, y entonces mi tío voltea y me dice, no lo veas, no lo veas, y yo, pero me dice, No lo porque si veo, lo qué ves miedo. mal, te matan y ya, Y no ya hay está. nada. Entonces, cuando yo volví con mucho miedo de regresar, y luego, olvídese, eh, pri primeramente porque, o sea, la seguridad que se sentía aquí no es la seguridad que se sentía en El Salvador. Entonces, ya que volví, y luego empezó la guerra, también la guerra de matarse la gente. Entonces, del 78 no volví hasta 2017, cuando mi mamá murió y tuve que Uy, llevar a mi papá de vuelta a El Salvador. 40 años. 38 años creo que fue. Son muchos años, ¿eh? Cuando volviste, 2010, 2017, has dicho. 2017, ¿cómo vistes al país? Todavía mal, todavía había muchos lugares donde no podía ir uno, o sea, ya en ya estaba Bukele de alcalde. Y me recuerdo tan bien porque mi mamá no me dijo el nombre, pero me dijo, ay, mija, me dijo, aquí hay un alcalde que quiere que la gente no tire la basura en la calle, porque a mi mamá le molestaba. Aquí, no, aquí se usa mucho el que no hay mucha basura en la calle. El reciclaje, sí. Y entonces, o sea, yo sé que mi mamá me dijo, ay, me encanta ese alcalde. O sea, que yo sé que ella estaba consciente de quién era Bukele. Así es que hasta, bueno, el 18 más, el 19, ya que el presidente ganó, fue cuando yo me di cuenta de exactamente de quién era Bukele, empecé a buscar, o sea, y no, pues ahora la cosa es Ahora tan diferente. es tan diferente, ¿no? Desde 2017 ya han pasado 6 años. ¿Te gustaría volver? Volví, volví este mayo, 1 de junio, Ajá. y le puedo confirmar, Mr. Turner, que es un país cambiado. No mejorado la labor, nadie le va a decir que está como debe estar, pero que está mejorando y que las cosas van en buen paso, mucha, por lo menos yo encontré que poca gente, y sí encontré gente que me dijo, no, aquí las cosas están mal, que no sé qué, o sea, y uno dice, bueno, como, como alguien que vive en otro lugar, yo no pude ir al centro histórico. La, las 2 veces, fui 2 veces en 2017, fui en enero y fui en mayo. No fue hasta ahora que yo pude ir a visitar el centro histórico. ¿Y qué tal lo viste? Muy bien, muy bien. O sea, la gente, si esta es una dictadura, pues chica, todo el mundo se debería de ganar una dictadura de Tú estas. mencionabas anteriormente, no mires mal
a los soldados porque igual te matan ahí en el momento. Sin embargo, yo he visto muchos por la calle y todo lo contrario. A mí me daban seguridad de que estuvieran ahí. Eso es lo que ha cambiado. Y sabe que cuando me bajé del avión esta vez, en 2020, lo primero que hice fue ir a agradecerle al primer policía que vi. Porque sabe que este presidente le ha dado a la Fuerza Armada, a la policía, las herramientas correctas para poder pelear, para poder combatir la delincuencia. Entonces, antes estos soldados, esta gente no tenían nada, tenían muy poco de herramientas Claro. para hacerlo, pero todavía toma, o sea, un policía, yo les tengo mucho respeto porque no es trabajo fácil. O sea, es un trabajo muy difícil y usted sabe que hemos perdido gente de las Fuerzas Armadas. Así es que, no, yo muy agradecida ahora y ahora sí veo completamente a los policías de El Salvador, a la Fuerza Armada de El Salvador completamente diferente. Porque ahora sí creo que el presidente y el gabinete y los diputados están dando el mensaje correcto. Los policías y la guardia está aquí para asegurarnos a nosotros que somos gente honesta. Los ciudadanos de bien, no. Ahí está. Y yo me pregunto, ahora el 4 de febrero son las elecciones, ¿no? El domingo 4 de febrero, que por cierto ya he sacado los billetes para poder estar ahí y ver cómo es la reelección y ojalá pueda encontrar, a ver si alguien sabe, dónde va a votar Bukele, porque esta vez yo no me puedo ir sin ver a Bukele, por lo menos darle la mano, darle un abrazo, sacarme una foto con él y hacerle una pregunta. ¿No? Ojalá tenga esa suerte, porque lo que está haciendo este señor, que por lo visto no es muy querido en muchos lados y lamentablemente que no sea querido en países como Hispanoamérica, que la delincuencia es lo peor que nos está pasando, yo no puedo entender cómo no hagan algo parecido, aunque sea, algo parecido como lo que está haciendo este señor y todo su equipo, ¿no? Porque no es él solo, es todo ese equipo que yo viví, porque no es, a ver, tampoco es justo decirle siempre Bukele, Bukele, ¿qué pasa con los que están al lado? Porque los chicos, estos jóvenes que yo vi en la Asamblea Legislativa, que de una manera tan, digamos, que yo no me cabía en la cabeza, primero que todo, que me dejaran entrar en la Asamblea Legislativa, que le pueda yo preguntar a ellos directamente y que me contestaran como yo si fuera ahí una televisión de estas importantes del mundo, se planten frente a ti y te hablen abiertamente. Eso no pasa en ningún país del mundo, creo yo, ¿no? Y eso se agradece de verdad, porque es una manera de que le llegue a toda la gente, sobre todo tú que me comentabas algo el otro día, de que en Estados Unidos no se conoce muy bien lo que está pasando porque, claro, hay poco que se hable en inglés, ¿no? ¿Cómo es eso? Para que llegue la gente que conozca, sobre todo los de Estados Unidos, que piensan que es un dictador, ¿cómo es que hay que hacer para que le llegue más? ¿Hay que hacer los videos en inglés o cómo hay que hacerle? No, y sabe que yo estaba pidiendo de todos los youtubers que me gusta, le puedo dar un plug a Differ, a Tecnoboca, o sea, a José Youtuber no porque él lo hace en español, pero lo que sí hablan inglés, o sea, porque no hay información. Toda la información es completamente negativa de todos esos medios y lo que creo que Bukele, el gabinete y los diputados se han dado cuenta que ya esos medios tradicionales, esas grandes cadenas, han perdido, por lo menos con esa salvadoreña, han perdido mucha credibilidad. O sea, ¿cómo puedes salir a decir que la gente en tu país piensa que esto es una dictadura cuando tú has ido al país y tú has visto que no es una dictadura, que la gente está feliz con lo que está pasando, que al fin se sienten como poder respirar? Exactamente, y yo creo que también, a ver, tampoco hay que ser muy listos para pensar que toda esa gente que se queja, obviamente, porque le están tocando intereses propios, ¿no? Y ya se les acabó, como le decimos ahí en Uruguay, mal hablado, se les acabó la joda.
que le decimos así. Y con este Perdieron el huesito. gobierno Perdieron el huesito y por eso es que están muy... Y si a mí me hubieran dado la cantidad de dinero que se han robado, quizás yo también estaría molesta de que me lo iban a quitar. Bueno, normal, ¿no? Pero bueno, lo que me gusta de este señor, de Bukele, que no solo apresa a delincuentes, sino también a los políticos corruptos, que eso es difícil de verlo, ¿eh? Y él lo muestra. Así mismo, en la asamblea sacaron a un señor ya esposado desde ahí. No andan con vueltas. No andan con vueltas. Y eso es una garantía para toda la población de que la clase política, que está tan mal vista en todas partes del mundo, porque uno habla de los políticos y habla siempre mal, ¿no? Porque dicen, estos roban nada más, se dedican a robar. Y sin embargo, en El Salvador, a los políticos, como digas algo malo en contra de Nayib Bukele, ahí te cae. Están todos a favor, ¿no? En Sí. Estados Unidos, ¿cómo es? En Estados Unidos hay una diáspora, se le puede llamar así, la diáspora o un emigrante económico, como fue tu caso, es la más grande, ¿no? Está en Estados Unidos, Los Ángeles, creo que es la número 1, la colonia número 1 de salvadoreños, ¿verdad? Sí, así es. Los Ángeles siendo la primera. Cuando yo llegué, San Francisco tenía la mayor parte de salvadoreños. En los años, el área esa del Distrito de Colombia, Maryland, Virginia, pero la mayoría ahora viven en Los Ángeles. ¿Tú irías a votar en febrero o puedes votar por correo? ¿Cómo es el sistema? A ver, más cerquita el lindo, ¿eh? Centroamérica, República de El Salvador, pasaporte. Tengo mi pasaporte vigente, tengo mi DUI vigente, espero votar. Le voy a ser honesta, no tengo tanta confianza en la TCE, porque no creo que a ellos les conviene. Para los que no conocemos. No, es el órgano que planea las elecciones. Las Y ellos están a elecciones. cargo de darnos a nosotros de la diáspora. Yo traté hace 6 años de votar. Mi DUI no llegó por 5 días, no llegó a tiempo para yo poder votar. Aquí la Embajada de Salvador estaba en Tucson en ese tiempo. Y hubiese tenido que ir allá, recoger mi DUI y votar. Bueno, ahora ya tengo todo listo para poder votar, pero he escuchado algunas cosas, como le voy a dar un ejemplo. En Nueva York van a poner la oficina de votar en Manhattan. Ok, no, los salvadoreños no viven en Manhattan, viven en Long Island. Entonces, el lugar apropiado sería tenerlo donde hay la gente, donde la gente vive. Y hasta me decía alguien, es que es el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Eduardo García. Entonces, si usted vive en Long Island, ir a Manhattan es un problemal. O sea, el parqueo cuesta como $50 cada 2 horas. Wow. Es increíble. Entonces, no sé qué es lo que podemos hacer nosotros de diáspora, pero convencer al TCE que ponga los lugares de ir a votar cerca de donde gente vive, hasta los voluntarios que podrían servir, ¿me entiendes? Sí. Están cerca. Así que por eso yo no le tengo 100% de confianza al TCE, porque no sé si en realidad no sé si su objetivo es hacerlo más fácil para que la diáspora vote. Será complicado, ¿no? Porque yo no sé si se puede votar por correo. Tienes que ir presencialmente, entonces. No. Va a ser por una aplicación en el teléfono. ¿Y tú sabes cómo funciona eso para la gente que no sepa, que nos estén viendo y les interese? Todavía no han sacado los detalles, pero yo estoy muy, muy al tanto, porque es como usted que quiere conocer a Bukele este año, y por eso le dije yo antes, de que si yo veo que no voy a poder votar aquí, me voy a El Salvador a votar. O sea, esta elección sí voy a votar. Sí o sí, no te lo vas a perder. Va a ser por aplicación, y todavía no tenemos todos los detalles, pero sí lo que le puedo decir a la diáspora que nos está viendo, que aplique, es tan fácil hacer cita para ir a conseguir su DUI o conseguir su pasaporte, que lo tengan vigente por lo menos
2 meses antes de las elecciones, porque vamos a empezar a poder votar, parece, o como están planeando, en enero. Entonces, para diciembre ya. Mira lo que nos pone Cristina acá. No hay necesidad de ir a Manhattan. Tenemos consulado salvadoreño en Long Island, en Brentwood. Ok, Cristina, yo escuché en una conversación acerca de todo esto, de que no tenían planeado hacerlo en Long Island. Si usted me cuenta, Cristina, que ya va a ser en Long Island, entonces qué bueno que los hermanos de Long Island no tengan que ir a Manhattan a votar. Bueno, muy bien, que la gente participe también si tienen alguna noticia que no sepamos, que la pongan ahí. Yo no estoy hablando y comentando ahora para no interrumpir digamos, este diálogo y voy poniendo los comentarios. Ustedes verán que yo dirijo la vista hacia abajo. No me gusta porque es como una falta de educación, es como si no estuviera mirando a Nina cuando hable, pero es que estoy mirando a la derecha por donde entran los comentarios y le voy dando el tic para ir poniéndolos para que vean ustedes reflejado su comentario, para que participen de cierta manera, ¿no? Entonces, si no puedes votar como tienes planificado, te tienes que ir a El Salvador. Yo creo que he escuchado que van a bajar precios para que los salvadoreños vayan en masa a votar. ¿Has escuchado algo de eso? No, de eso no, pero ya le dije a mi hermano que me guarde la casita porque él tiene 2 casas en El Salvador y entonces creo que están comprando la segunda. Así es que sí, no, si yo veo que no voy a poder votar por el teléfono, y si hay una aplicación, la iba a buscar, tengo tantas aplicaciones en mi teléfono, pero que sí es del consulado de El Salvador y pues ahí va a haber mucha información, me imagino. Y lo puedo compartir con usted, Mr. Turner, para que usted comparta con la diáspora. Sí, estaría bien cuando sepas más o menos todos los datos que tengas. Igual de cualquier manera, a esta hora no va a ser suficiente porque hay mucho para contar y que me gustaría que tú cuentes más que a mí, a todos los compatriotas tuyos y no compatriotas también, porque nos ven desde todas partes. Gracias a Dios la gente, el salvadoreño y todos los hermanos hispanoamericanos y también desde España se unen a estos chats, se unen a lo que está pasando en El Salvador, que es un referente para todo el mundo, ¿eh? Para todo el mundo hispano. Yo creo que si vas por toda América y preguntas por Bukele, ellos te dirán, yo quiero un Bukele para mi país. ¿Eh? ¿A que sí? Uno Sí, se siente orgulloso de eso, ¿verdad? sí, porque alguien puso por 200 años, es verdad, nuestro país, o sea, ha pasado unas cosas increíbles, o sea, entonces, ahora que este presidente no solamente está al fin tomando la soberanía de nuestro país y decir, vamos a hacer lo que nosotros los salvadoreños pensamos que es mejor para nosotros. Ya basta con que estos poderes fácticos han querido, por eso han muerto tanta gente en mi país, o sea, porque a esa gente que está en esas oficinas muy altas en Nueva York, no saben lo que está pasando en nuestro país y hacen decisiones sin tener la menor idea de lo que está pasando. Claro. Entonces, hay una línea en nuestro himno, no la primera que se canta siempre, pero en el primer párrafo, de algo de buscar el feliz porvenir del país. O sea, el feliz porvenir es lo que, esas palabras de mi himno me tocan el alma. Y ahora que escucho, porque le digo, yo dejé de ver noticias del Salvador, a mí no me importaba, o sea, hay los corruptos y ya. Desde que empecé a ver lo que está haciendo Bukele, fue la primera vez que yo pensé, wow, a lo mejor quizás yo me pueda ir a retirar a mi país, aunque sea unos 2, 3 meses pasarlos en mi país. Yo nunca. Uy, yo te iba a ir a esa pregunta, ya te me estás adelantando, ¿eh? Ya dice, no, pero sigue, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Ahora que ya las cosas gracias a Dios, a Bukele van mejorando y hay cierta estabilidad, no solo en el tema de seguridad, sino en otros órdenes de cosas, porque quieras o no, la economía va a empezar a mejorar, ¿no? Y a ti te da seguridad, dice, bueno, una persona como tú y muchos de los que están mirando, que lleva ya años
fuera de su país. Han logrado tener juntar su dinerito y dice, bueno, ahora quiero vivir tranquilo mis últimos días, me quiero retirar. ¿Qué pasa si invierto en mi país de nacimiento? Porque eso nunca va a cambiar, va a ser siempre tu país, a pesar de que llevas más años en Estados Unidos, ¿no? Más años, eres más de Estados Unidos, y eso quiero preguntártelo a ti antes. ¿Tú te sientes más de Estados Unidos o salvadoreña a pesar de llevar tanto tiempo ahí? Salvadoreña. Y como hablamos con usted antes, cuando uno se muda, cuando uno se va de un país a otro, o quizás de una ciudad, porque una de las canciones de Neil Diamond, que él dijo lo mismo, él se mudó de Nueva York a Los Ángeles y decía, Nueva York ya no es mi casa, pero tampoco Los Ángeles es mi casa. Esa es la forma que yo me siento, pero si usted me pregunta qué me siento yo de adentro, y he sido ciudadana americana por 20 no sé cuántos años, me siento más salvadoreña que americana. O sea, es, yo creo que el nivel de lo que me dio ir a la escuela en El Salvador, ese honor de ser de este país. O sea, yo nunca, y como he dicho, yo nunca he negado ser salvadoreña. Nunca, nunca, nunca he dicho, ¿No has oh, sí, tenido vergüenza de ir por la calle, por ejemplo, hace años que te tildaban, por ejemplo, un salvadoreño, o un delincuente? Era lo primero que pensaba, ¿no? ¿Tú nunca sentiste eso? no, no, para mí, o sea, y como le digo, yo llegué a este país en un tiempo donde había un movimiento de acción afirmativa. Estaban tratando de promover a gente de color, latinos, que vayan a la escuela. Entonces, a mí me tocó una beca muy buena en una universidad privada que es muy respetada. Entonces, por esa razón, ¿me entiende? Yo tuve la oportunidad de progresar en este país, porque el gobierno me ayudó a ir a la universidad. Y como digo yo, o sea, no sé por qué no estamos haciendo lo mismo, porque lo que me dieron a mí, yo le he pagado en impuestos 10, 15 veces más de lo que me dieron. O sea, mucho, mucho más, porque me dieron la forma de cómo yo estudiar y hacer algo en tener una carrera. Pues tuve una carrera en mercadeo por muchos años y todavía trabajo, pero en algo un poco diferente. Entonces, pero sí, como le digo, o sea, no, lo de salvadoreña nunca, nunca, nunca se me ha quitado. Lo que te iba a comentar es, muchos latinoamericanos, hispanoamericanos, miran a Estados Unidos con cierto, quizás, no sé si decir la palabra odio, o como que no les gusta Estados Unidos. Pero sin embargo, Estados Unidos ha sido el país para que muchos hispanos fueran ahí y salieran adelante. ¿Tú cómo ves a Estados Unidos? ¿Cómo lo sientes a Estados Unidos? Aparte que te dio la posibilidad de salir adelante. ¿Tú amas ese país? Sí, yo le tengo, o sea, mucho respeto a este país. O sea, me ha dado una vida, o sea, que yo no me pueda quejar de nada, en realidad. O sea, ha sido muy bueno este país conmigo. Pero en la universidad también estudié historia y me di cuenta que cada país hace decisiones por sus propios intereses. Entonces, cuando estás haciendo cosas, no lo estás haciendo. Y lo que a mí me molesta de los Estados Unidos es que salen y dicen, ay, es que la democracia y que queremos que eso y lo otro. Pero en mi país nunca quitaron a los corruptos. En mi país nunca hicieron nada por de veras mejorar. El único que ha empezado a hacer cosas, y le digo el ejemplo de darle computadoras y laptops a los niños, eso es algo que para mí me dio tanto gusto porque este gobierno sabe que la única forma que vamos a poder superar es con la educación, mejorando la economía, y todo eso empieza con la seguridad. Si no hay seguridad, todo eso, olvídese, de nada sirve. Exactamente. Sí, correcto. Yo he vivido en esos pocos días que estuve, ¿no? Tampoco, a ver, yo estuve 8 días y estuve grabando mucho, nos hemos metido con Jason, me ha llevado a todo tipo de sitios y he visto que nos metíamos en sitios complicados, pero no pasaba nada. No veías caras así o pintas que diga, aquí puede pasar algo, no. Al contrario, yo me sentí muy seguro y yo creo que mucha de la gente que está yendo ahí a El Salvador
se siente seguro, cosa que no pasa quizás en otros lados, ¿no? Que siempre te dicen, no sé si te pasa a ti, cuando vayas a El Salvador, te dicen, no lleves una cadenita de oro, no vayas con buena ropa, trata de ir muy humilde vestido porque quizás ahí, si te ven que eres turista, porque aunque seas salvadoreño, te van a ver con ojos de turista, te la pueden dar y te pueden robar. Yo no sé si eso es una recomendación seguro para todos los que viven fuera y van a los países de origen, porque a mí me pasa, ¿no? A mí me dijeron de mi anillo, a mí me dijeron, ese anillo no lo vas a poder andar en El Salvador, o sea, no salgas, pero cuando llegué mi hermano me dijo, no, me dijo, si vas a andar conmigo, yo solo te voy a llevar a los lugares sanos, o sea, no te preocupes, así que no me tuve que quitar mi anillo. Nada, Entonces, no hace falta. Entonces, ¿cuándo piensas ir a El Salvador a mirar esa casita o ese terrenito? bueno, tenía pensado, porque tengo una sobrina que se crió en El Salvador, o sea, ella nació aquí, pero la mamá se regresó a El Salvador, entonces ella tiene mucha conexión, así que estábamos pensando con la otra hermana que vive aquí, ir en enero, pero mi sobrina que está aquí está estudiando para enfermera y no sabe si va a tener suficiente tiempo, pero enero es el tiempo que estoy pensando regresar. Enero ya. Sí, Falta y porque poquito, ¿eh? quería ir antes de la elección, Entonces nos veremos pero, ahí. pero Pues yo, quizás a finales de enero para poder votar en El Salvador. Como le sí, digo, si la situación de votar por aplicación en teléfono, si yo me siento que sí, de veras va a estar esa a oportunidad, funcionar. entonces no hay necesidad de ir, pero como le digo, estoy muy comprometida en estas elecciones, sí quiero votar. Sí. Tú, como salvadoreña, ¿eres de juntarte con otros salvadoreños? Fíjese que aquí en Phoenix no conozco muchos, apenas tengo una amiga que trabaja para la ciudad de Phoenix, Felicita, pero no conozco mucho salvadoreño aquí, así es No. que ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando voy por la calle? Que, por ejemplo, donde vivo, ¿no? Aquí en España, yo detecto enseguida si hay algún uruguayo o argentino. Ya por dos palabras que diga, ya lo detecto, ¿no? O porque se lleva el termo y el mate debajo del brazo. Y yo tengo que decirle algo, es que tengo que ir y decirle algo porque no sé, es como que dice, ¿qué hace un uruguayo por acá? Apenas somos 3 millones. Claro, somos muy chiquititos, somos el país más chiquitito también, igual que El Salvador, pero en población no somos muy poquitos. Claro, ves un uruguayo fuera del Uruguay, es muy extraño. Claro, te acerca a eso porque hay tanto en común cuando hablas, ahí tenemos tanto en común igual con los argentinos, también nos pasa lo mismo, que lamentablemente Argentina, como sabrán lo que están pasando, ahora va a haber elecciones y muchos argentinos también están pidiendo una persona como Bukele porque la delincuencia cada vez va a más. Yo no sé si hay muchas noticias donde estás tú en Estados Unidos viviendo, cuando pones la televisión, ¿qué programas se ve ahí? ¿Ven algo de Hispanoamérica o Latinoamérica que muestren en la televisión o no hay nada? todas mis noticias de Latinoamérica vienen de YouTube. O sea, los medios, yo no veo Telemundo, yo no veo Univisión, ni nunca lo vi antes, ni lo veo ahora. Las noticias en inglés, o sea, es lo que, porque mi esposo no habla español, entonces es lo que vemos, las noticias locales, las noticias nacionales, pero no habla, a menos que haya algo, ahorita están hablando de Haití. Usted sabe que la situación en Haití ha estado pero malísima por años, pero hasta ahora va a ser las Naciones Unidas algo, va a mandar o sea, a menos que eso pase, no se escucha nada. O sea, yo no he escuchado muy poco y sí leo los periódicos, tengo 3 periódicos que leo, bueno, leo el local, el Arizona Republic, y leo New York Times, leo Washington Post y leo LA Times. Pero ahora lo veo con un, como, ok, Ojo clínico, así. te leo, pero no te voy a creer porque lo estás diciendo tú. Porque ahora tengo la alternativa de los canales de YouTube, donde la gente, como le digo, los programas que yo veo, la gente no te dice, o trato que piense esto, piense lo otro. La gente te
te pone los datos y te dice, estos son los datos. O sea, las muertes en El Salvador, como dijo un opositor, no, esas son mentiras y todavía hay cantidad. Mire, la gente salvadoreña supiese si hubiera 20, 30 muertos, porque los cuerpos los dejaban en la calle. Tirados, ¿no? Entonces la gente se levantaba ¿a qué? A ver muertos en la calle. Por eso es que la gente que vive allí sabe que las cifras están correctas, porque no hay cuerpos en la calle. Están correctas, sí, ¿no? Y todos los que están viajando, todos los de la diáspora, seguramente se habrán dado cuenta que las cosas ha ido a mejor. Y cada vez es más, porque yo cuando pasé por el centro de San Salvador, la zona rosa le llaman, creo, que hay un shopping center muy bonito que han hecho ahí y también todos los locales comerciales que hay. A mí me da la sensación como estuviera en una calle de Estados Unidos. Es todo con esos carteles enormes, ¿no? De propaganda. Y digo, claro, que seguramente muchos de los que están en Estados Unidos han ido a invertir ahí a El Salvador y más o menos llevan el mismo modelo de negocio. Sí, queda lindo porque a mí me es atractivo. A mí, te digo la verdad, a mí Estados Unidos me gusta. A mí es un país que Estados Unidos tendrá sus cosas malas, pero bien o mal, para mucha gente ha sido una bendición porque le ha dado económicamente un bienestar que quizá no hayan podido lograr en su país. Porque dime tú, ahora irse a Estados Unidos creo yo que no debe ser tan fácil como hace 50 años, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta una casa, por ejemplo, donde vives? Por decir algo. En Phoenix, creo que el precio que he visto es $270,000, el median price. Y no es caro, ¿eh? $270,000. O sea, ese es el medium. O sea, en el área donde yo vivo es un poco más alta y sí se puede conseguir una casa por 180 en una bueno, no sé si 150 ya. Cuando yo me mudé aquí en el 92, Arizona, sí se podría comprar una casa por $150,000. Ahora no sé tanto. Pero sí, no, después de eso, o sea, ya hay casas. Bueno, leí hoy que uno de los jugadores de béisbol está comprando una casa de 3.7 millones. Sí, no, claro, es normal. Y yo digo, porque uno piensa, comparado donde vivo yo, si me dice 180,000, 200,000, es económico a lo que cuesta acá, porque aquí un apartamento de 3 dormitorios y 2 baños te cuesta ya arriba de 300,000 euros, que más o menos es lo mismo en dólares, ¿no? Están casi 1 a 1, está un poquito más el euro. El tema es que, claro, los salarios, aquí un salario mínimo anda en 1.200 y pico en 14 pagas. En Estados Unidos, ¿cuánto se cobra más o menos en un trabajo normalito? Nada de cosas que estén profesionales. Bueno, el mínimo ha subido a $15 la hora, por lo menos aquí creo que es el condado de Maricopa, que son $15 por hora. Pero eso para mí no le alcanza a la gente. La renta está súper cara, ha subido mucho aquí en Arizona. Entonces, la gente que gana, ¿qué? $600 semanales. A la semana, sí. 2.400. 6 por 4, 2.400. Sí. Entonces, un apartamento aquí te cuesta 1.400. O sea, pero sigue siendo en proporción, bueno, si fuera una pareja, digamos que podrían vivir bien, ¿no? Entre los dos que ganen $5,000 podrían vivir bien, ¿no? sí, ahora si tienen hijos, olvídese, porque aquí el cuidado de niños es un desastre. No hay suficiente gente para cuidar los niños. Muchas mujeres han regresado, han salido de su trabajo porque no pueden encontrar cuidado claro, cómodo. cuidadores, ¿no? Para Exacto. salir a trabajar las dos personas y, claro, ¿quién se encarga de los niños? Así que, Nina, van haciendo ya 50 minutos y como te había prometido, porque tú tienes una cita muy importante ahora en 12 minutos y no quiero que faltes a ella, vamos a ir cerrando aquí el video y yo quiero darte las gracias de corazón y espero poder tener otra entrevista más y hablar de más cosas sobre El Salvador y como todas las personas que hemos llegado ahora, 250 personas, a los que quieran participar, como está haciendo Nina,
que primera era un poco reticente por la timidez, pero mira, divino, salió esta charla tan amena. A los que quieran participar, ya saben, me envían un correo electrónico, lo dejo aquí escrito, lo voy a dejar por aquí escrito, pero aquí, o al Facebook o al Instagram o a este correo y arreglamos todo. Mañana tendremos otra entrevista más, pasado también y el viernes también, para ver diferentes realidades. Pero esta es la primera vez, tú, Nina, ha sido la primera vez que has conseguido hacer una charla de la diáspora, el que se tuvo que ir ya hace ya 50 años, ¿no? Toda una vida. Así que nada, si quieres saludar a alguien que esté viendo aquí este video, ya, todo tuyo. A mi amiga Sandy, que vive en El Salvador, ella y yo rescatamos animalitos peluditos, gatos y perros, y yo ayudo a que los operen para que no continúe ese problema, porque yo quiero mucho a los animales, lo heredé eso de mi mamá también ayudaba a los animales, entonces un saludo para mis hermanos, porque yo creo que me van a ver, a mi hermano Carlos, que vive en California, y mi hermano Oscar, que vive en El Salvador. Muy bien, Nina, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Te voy dejando, ya puedes seguir con lo tuyo. No, y le iba a decir, Mr. Turner, que entre sí. cuando usted estábamos platicando antes de entrar, me mandó mi jefe un recado y me dijo, estoy teniendo problemas con mi computadora, no creo que vamos a poder tenerla juntos. Ay, sí, bueno, ¿qué quieres seguir? ¿Quieres seguir de largo? Si hay alguna pregunta que alguien Sí. quiera saber. Aquí nos pone, mira, Susana Castelucho, grabador de charla, muy bien, saludos a los dos. Oscar Márquez, muchas gracias por la entrevista con la señora Nina Segovia, feliz día para todos, hermanos, Dios me los bendiga. Ahí también César Choto, muy interesante todo lo que han platicado en este directo con César. Hola César, ¿cómo estás? Con César vamos a estar el viernes hablando en un vivo. Sí, vamos a estar con él. A ver, él vive en El Salvador. Y mañana tenemos uno con un español que lleva más de 20 años viviendo en El Salvador. Tiene muchas historias, muchas historias. Mira, aquí Meki nos pone, aquí en Minnesota, las casas de un cuarto, 2 baños, cuesta 200.000, pero las que tienen 2 cuartos, 275.000, o 3 cuartos cuestan más de 300.000 para arriba. Tú me habías dicho algo de Minnesota, ¿tu marido es de ahí, de Minnesota? Sí, Meki, mi esposo es de Farmington, bajo de las ciudades gemelas de Twin Cities, y espero ser residente en el verano cuando me retire de Burnsville, Minnesota. Te quieres escapar del calor de ahí, ¿no? Sí, le comentaba a Mr. Turner, todo julio aquí en Phoenix no bajó de 46 grados por todo el mes. Eso y lo demasiado. peor fue que en la noche no se, o sea, todavía quedaba caliente, entonces ha habido muchas plantas que se han muerto este año por eso. Sí, Gracias, ¿no? Carla siempre Carla se porta tremendamente bien conmigo y yo sé que con muchos. Y ha conseguido hablar con César Moreno, es un youtuber argentino, sí, que ella estuvo ahí moviendo ahí un poco los contactos y ya para que te quedes tranquila, he hablado con él. He hablado con César Moreno y seguramente, a ver si tenemos suerte para la semana que viene, hacer una charla con él, que seguro que muchos de ustedes tienen ganas de escucharla. Sí. Porque César habla sobre Nayib Bukele y también sobre lo que está pasando en Argentina con Milei. Y bueno, será interesante esa charla entre un uruguayo y un argentino. Aquí nos pone Blanca Romero, aquí en Nueva York, arriba de $500,000. Claro, la cuestión es que, claro, en Nueva York, ahí es carísimo vivir. ¿No te gustaría vivir en Nueva York? Muy caro. Y tengo amigas que viven ahí, así que tengo donde ir a quedar. Bueno, es que mucha gente mira Nueva York. Yo estuve en Nueva York un par de veces, me encantan los rascacielos y todo eso, pero la ciudad en sí, vivir ahí debe ser complicado, pero en las afueras hay unos lindos barrios, hay lindos, preciosos barrios. Sí, y tuve la oportunidad de trabajar para una compañía que estaba basada en New Jersey, en Nueva Jersey, y
Sí, o sea, la gente tiene una idea de esos lugares y New Jersey es precioso. O sea, hay lugares que son muy, muy de linda vistas. ¿Y cómo es el barrio donde vives tú? ¿Es ese barrio típico que uno piensa de película en Estados Unidos con su casita, su jardín, con su fondo, así toda una casa grande, unos coches así, estos enormes, como le gustan a uno, esas pickups grandes? ¿Es el estilo del sueño americano? Sí, más o menos. O sea, vivimos en una casa que la construyeron, es grandísimo. O sea, no sé cuántos acres son, pero hay tiendas, hay, o sea, parques, hay lugares donde ir a caminar y todo. O sea, que es muy bonito, pero claro, aquí es el desierto. Completamente diferente del Salvador, Mr. Ernest. O sea, No, no hay allá nada, puedo ver no hay de todo. vegetación. Sí, mucha vegetación, pero vegetación del desierto. Sí, es un poco triste, ¿no? Ver tanto desierto o es ¿Sabe lindo qué? vivir ahí. ¿Sabe qué? Le voy a decir rapidito. Yo cuando salí de la universidad continué estudiando porque a mí me gusta aprender cosas. Entonces estudié en lo que llaman Community College. Entonces tuvimos la oportunidad de venir a Arizona para ver las cosas, estudié arte, aquí le llaman Native American, arte de la gente indígena, ¿no? Ujú. Entonces lo que me hizo lo que me hizo querer el desierto es ver una florcita así de chiquitita en medio de todo el desierto. Y yo dije, ok, en mi país llueve, las plantas no pueden hacer nada más que, o sea, crecer porque tienen todo el agua. Aquí en el desierto, esta florecita encontró forma de ser bonita, sin tener mucho. Entonces, cuando uno se enamora del desierto, es por otras razones. Me encanta ir a El Salvador, me encanta ver todo lo verde, no le miento. Pero ya me acostumbré un poco a ver, o sea, la belleza del desierto. Y no todo el mundo la encuentra, y está bien, porque así lo precios más bajos acá. Si todo el Sí, mundo se enamoraría con el desierto, entonces quién sabe. Le damos las gracias a Carla. Carla, de verdad, Carla siempre, siempre se porta ahí de forma económica. ¿Cómo le dicen en El Salvador? No dicen de esta manera, dicen, nos ha enviado una bendición. Dicen eso, he escuchado me acuerdo de William Parameño, me dice, gracias por la bendición. Para no, de verdad, Carla, es que siempre, que en cada vivo que hacemos, ella siempre está ahí. Muchísimas gracias, ayuda mucho para el tema del viaje, los costes, más ahora que no voy solo, voy acompañado con mi hijo Santiago, que me va a acompañar y va a también conocer un país de Centroamérica al fin, porque ninguno de nosotros conocíamos países de Centroamérica, porque pensábamos Centroamérica y siempre lo identificábamos con qué, con problemas. Es así, es así. Y ahora, por lo visto, Centroamérica, no tanto quizá los países de alrededor, no sé cómo estarán. Yo he visto que hay muchos problemas en los países limítrofes de El Salvador, tanto en Guatemala, en Honduras, Nicaragua. La cosa no va muy bien. Es una pena, ¿no? Es una... Hasta que los gobiernos no tomen decisiones de la seguridad y quitar a los corruptos. Porque eso, usted ve todo lo que se está haciendo en El Salvador, porque nadie. Y tengo la camiseta, bueno, le voy a A enseñar. ver. Tengo mi camiseta con mi escudo, pero tengo una con Bukele que dice: el dinero alcanza cuando no se lo roban. Ahí está, sí, ahí está. Mira, aquí te escribe César Hernández. Hola Nina, yo también tengo mucho de estar aquí en Estados Unidos. Yo me vine cuando tenía 13 años, en 1982. En estas elecciones va a ser mi primera vez. Lo miro desde Las Vegas, Nevada. Hay una colectividad muy grande también en Las Vegas, ¿no? Sí, Una, La Vega está cerca o sea, está a la par, entonces es como 5 horas, creo, para manejar ahí de no está donde la yo vivo. represa de Hoover. ¿Mm? No está la represa Hoover, es que se llama una represa, ¿cómo se llama? Dam, Hoover, ¿no? Hoover Dam, sí, sí, Hoover Dam. entre La Nevada frontera, y ¿no? Arizona. Ajá, Ah, porque ahí también estuvimos. Sí, un ok, lindo sitio ese, va, es precioso. sí, sí. Eso fue creo que fue en el 2000, antes de la pandemia, justamente el día anterior a que cerraran toda la ciudad. Me escapé justito de ahí.
Wow, Fue horrible. me imagino. Fue aquí, hola Nina, yo también esto ya lo leí. Tenemos acá en Meki, en Nueva York hay muchos ratones y cucarachas. Ronald Abrego, florecer donde está plantada. Wow, gran mensaje de la naturaleza. Ahí tienes, un Gracias, lindo Ronald. mensaje. Alexander Ramírez, excelente entrevista a una mujer paisana que nos representa muy bien. Un orgullo para nosotros. Saludos. Yo Gracias. sabía que les iba a gustar. Mr. Turnes, porque yo Sí. le dije, a mí se me traba, o sea, se me traba el español, a veces no sé cómo decir Se las te traba la palabras. lengua, ya, Se me ya. traba la lengua, exacto. Entonces, pero me dijo Mr. Turner, no te preocupes, aquí la gente no te va a criticar, o sea, No, lo estoy haciendo en realidad porque espero que otros lo hagan también. Es importante para mí que saber la historia de la gente, qué es lo que la gente ha pasado, porque entonces así hay conexión humana, ¿no? exacto. Eso es lo más importante. Eso es lo lindo, ¿no? Ahora, Nina Segovia, amor, también me gustan mucho los perrunos y los gatitos. Muy orgullosa de usted otra vez, Carla. Increíble, Carla. No, 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 es brutal, Carlita. Ernesto Aguilar, el desierto es hermoso. Joshua Tree es una belleza. Boris Colón, Nueva York no es lo que parece en la televisión. Casas de 500.000 arriba, hay que trabajar como loco para pagar. Así es, Boris. Aquí Reina Córdoba, muy buenas tardes, Mr. Túnez. Yo tengo 42 años, me casé con un tico que es de Costa Rica, supongo, ¿no? Y no conoce mi país por temor por la fama del crimen. Bueno, pues ya sabes, ahora puedes ir tranquilamente. Ahí está. Mar del Sol 50, gracias por darnos esos buenos contenidos. Vamos con todo a sacar a la oposición arriba. El excelentísimo presidente Bukele. Bendiciones para los dos. Gracias por mantenernos informados. ¿Ves? Hay mucha gente que no se entera de lo que pasa en, lo que, en los que viven en Estados Unidos. Qué cosa rara, ¿eh? Las noticias son muy limitadas y, o sea, por eso yo creo que los medios tradicionales han perdido mucho, porque la gente Claro, sabe la realidad y entonces cuando te tratan de dar, como decimos nosotros, a tol con el dedo, ya no nos creemos. Ya hoy ya claro. despertamos y nunca vamos a volver al pasado. A ver, los esos, ¿no? Aquí nos pone, es el único país que el pueblo quiero tener algo del presidente. Carlos Rivas, qué entrevista más hermosa, tú me te has mandado con mi compatriota desde Soyopango. Un saludo a ambos con mucho cariño y aprecio. Qué Gracias, lindo. Carlos Rivas, muy amable. César Rodríguez, hola. César Rodríguez, Mr. Stone, gracias por venir. Ah, Mr. Stone me puso. Gracias. Ve, es el teclado. Gracias por venir a El Salvador. Aquí lo esperamos siempre. Ay, ay, ay. Ese Sylvester está. No, ¿quién tiene un apellido Stone? Hay un actor que se llama Stone, ¿no? Una actriz. Oliver Sí, Stone. Ahí va. Elia Hernández. Qué buena idea hacer un vivo con los trolls. Jaja, así vos llamas a los políticos corruptos del Salvador. Y como ven, son reales. Y el cambio llegó, señores. De aquí para allá, yo tengo mucho que contar. Le salió un verso. Ahí está. Y aquí cerrando con Juan Sánchez. Y ahora sí, cumplimos la hora y 3 minutos. Y Mr. Túnez, Soyo Pango, no Soyo. Soya Pango. Y digo Soyo Pango, Soya. siempre. Soya Pango. Vamos a empezar a pronunciar bien, que tengo que aprender a pronunciar. A Y ver si hasta lo digo no le tan dicen rápido. soyapanga, ahora le dicen soya, nada más. Soya, ¿no? Le Así va cortaron el... cortando, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Nina, lo vamos dejando por aquí. Ya te agradezco de verdad esta horita, la he pasado precioso contigo A y usted, muchísimas ya, gracias a todos los que han gracias, estado por aquí y siempre, ya saben, cuando quieran, el que quiera presentarse aquí conmigo, hablamos. Así que gracias. nada, te dejo. Bueno, Chao, saluditos, chao. chaucito. Chao, que pases bien. Muchas gracias. Chao. Pues nada, señores, vamos a ir finalizando esta charla que tuvimos con Nina. Espero que les haya gustado y vuelvo a repetir a todos los que quieran participar. Esta semana ya tenemos quizás todos los días ya ocupados con entrevistas. Ojalá que César Moreno también quiera participar. Ya hemos contactado con él. Sé que a ustedes les gustaría ver una entrevista con él, como Elena Berberana. Vamos a hacer lo posible de contactar con ellos y poder tener una entrevista.
Y si no, nos vemos en febrero allá con ellos. Espero verlos en las elecciones y hacer unos buenos videos de El Salvador en el día de las elecciones, el antes y el después. Señores, 1 hora 5 minutos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Que pasen ustedes un feliz día. Hasta la próxima. Chao. Chao.